pero la página número 6. Recuerden que el preludio... No, pero vamos a las 6. En el preludio, en cada capítulo de este libro, vas a encontrar una infografía, o sea, un dibujo que grafica y resume lo que se ve en el capítulo. Y en el capítulo del preludio vimos que hay 3 llaves que hay que entender antes de comprender el sistema levítico. Esas 3 llaves son la llave número 1, el pacto, que crea la relación. La segunda llave, el lugar de encuentro. Y la tercera llave, el puente entre Dios y el hombre, es decir, ese puente es el sacerdote. Sin esas 3 llaves no se puede entender el sistema levítico. Si confundimos una de estas 3 llaves con las escaleras que vienen más adelante, nos vamos a equivocar. ¿Está claro? Lo primero que necesitamos tener claro es que para entender al sistema levítico hay 3 llaves. ¿Cuáles son esas 3 llaves? El pacto, lugar de encuentro y el sacerdocio. ¿Ya? Y el pacto, ¿con qué tipo de ofrenda o sacrificio y en qué lugar se establece? ¿Cuándo se estableció? El pacto se estableció en Éxodo 24, ¿ya? Por un sacrificio que se llama sacrificio de paz, ¿ya? Si ustedes quieren ver Éxodo 24, es todo el capítulo. Si ustedes quieren ver este sacrificio de pacto en otra parte, no lo van a encontrar, ¿ya? Solo en Éxodo 24 vamos a encontrar el texto que hable sobre cómo se inaugura el pacto. Ahora, y ahí llegamos a la página 8. A todo esto, ¿vieron el video en sus casas? Señora, ¿ese vio? Ya, pero este también tiene que verlo, ¿ya? Ya, lo miro. Ya, entonces está nuestro código QR que nos permite ver un resumen de la clase. Está la infografía y está el código QR. Y el otro capítulo dice, el final es el comienzo, ¿ya? Y comienza con un versículo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Hebreos 10:1. El concepto clave es que la ley tiene la sombra de los bienes venideros. ¿Qué significa que sea la sombra? Significa que no es el cuerpo que origina la sombra, ¿ya? Significa que lo que leemos en el Antiguo Testamento es un reflejo de lo que es real, particularmente en los cielos. ¿Cuál es la meta de esta clase? Al finalizar esta lección, entenderás que tu relación con Dios no se basa en lo que tú ofreces a Él, sino en lo que Él, por pura gracia, ya ha hecho para acercarse a ti. ¿Quién da el primer paso del acercamiento? No somos nosotros, es Dios a nosotros. ¿Por qué lo hace? Lo hace por pura gracia. ¿Por qué lo hizo con nosotros y no con el vecino? Porque Él tuvo gracia, por pura gracia. Y eso significa, la expresión gracia significa a pesar de, ¿ya? A pesar de nosotros mismos,
a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra enemistad con Él, a pesar de mi carácter, a pesar de mis dudas, mis miedos, a pesar de mi orgullo, Dios se acercó a mí. Eso significa la palabra gracia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué leer Levítico de atrás hacia adelante? Y fíjate, ¿podrías leer, por favor, el primer párrafo, Abelina? ¿Aquí en el libro? Sí. Dice, ¿por qué leer Levítico de atrás hacia adelante? Esta es la aproximación. Se fundamenta en el patrón bíblico observando en la construcción del tabernáculo, ordenada de adentro hacia afuera. Éxodo 25:40, comenzando por el arca y el propiciatorio, seguido del mobiliario del lugar santo y terminando en el atrio. Levítico refleja esta misma estructura. Dios establece su presencia consagrada al espacio y designa el sacerdocio. Levítico 8 inicia el fuego divino. Levítico 9:24 y corrige las violaciones. Levítico 10 antes de detallar las ofrendas individuales. Ok, entonces, si ustedes van a Éxodo 24, tienen el pacto. Pero en Éxodo 25, las primeras instrucciones de construcción, mi esposa me está llamando. No le puedo contestar ahora. Las primeras instrucciones de Éxodo 24, después de Éxodo 24, la primera instrucción, ¿cuál es? ¿Pueden verlo en su Biblia? Éxodo 24, ¿Qué aparece en Éxodo 24? Dijo, Pero ¿cuál es el título completo de eso? aquí en mi teléfono, hasta aquí. Sí, pues aquí dice, Jehová dijo a Moisés, sube ante el título. El título. Éxodo 24, Reina Valera 1960, es lo que tengo. ¿Cuál es el título? No, sí, pero no. Es que vete a la regular, la Biblia regular. Pues esta es la que me bajó el pastor, ¿a cuál quiere que vaya? ¿A cuál regular voy? Yo no tengo otra. Ok, espérame, voy a mi Biblia. No, eso es lo que te digo. Ah, pues Éxodo 24. Dice Moisés y los ancianos en el monte Sinai. Aquí está. Dice, Israel te ratifica el pacto y se sella el pacto con sangre. ¿Eso? Sí. ¿Y entonces cuál es el título? Eso dice, Israel rectifica el pacto y se sella el pacto con sangre. ¿Rectifica? Rectifica. Ratifica. Ok. No rectifica. Ok. ¿Qué es eso? Ratifica. Para mí entiendo testifica, ¿no? No, ratificar es yo confirmo lo que tú estás diciendo. ¿Y usted por qué digo rectifica? Porque dijiste rectifica al principio. No, yo dije ratifica. Bueno. Y después vamos a ver la grabación de video. Okay. Ya. Entonces, en Éxodo 24, ¿qué encontramos? El pacto. En Éxodo 25, ¿qué encontramos? ¿Qué comienza construyéndose? El tabernáculo. ¿Qué comienza con el tabernáculo? Éxodo 25. Éxodo 25, ¿qué comienza construyéndose? La caja de madera. Ya, el arca. El arca. Y. El propiciatorio. Ok. Lo primero que se construye es el arca. ¿Y dónde estaba el arca? La cosa más adentro de todo es el arca. La construcción empieza de adentro
hacia afuera, ¿ya? Pero en nuestra cabeza es como que nosotros nos acercamos al santuario desde afuera hacia adentro, pero Dios se presenta de adentro hacia afuera. Empieza con lo central y después empieza a irse empieza con el lugar santísimo, después va hacia el lugar santo, después llega al atrio y después a las puertas. Así fue la descripción de la construcción del tabernáculo. Empezó con lo central. Ese es el mismo orden que vamos a pensar Levítico 1. Levítico 1 no es el principio del proceso. Levítico 1 es el final, el ideal, lo que finalmente vamos a llegar, ¿ya? La meta. De este modo, dice el siguiente párrafo, al llegar a Levítico 1, la olá, o el holocausto, no enfrentamos en el principio del libro un requisito inicial para calmar a Dios, sino una culminación de la adoración que sigue a procesos previos de limpieza y reparación. Este enfoque se evidencia en ritos como la consagración sacerdotal, Levítico 8, donde la purificación y la consagración preceden al servicio continuo de la olá, o en la purificación del leproso, Levíticos 14, 12 al 20. Se inicia con el asham, reparación, y avanza hacia la ofrenda de purificación antes de la entrega final con el olá. Ok, la pregunta 1. ¿Cuál es la razón principal para leer Levítico de atrás hacia adelante según el escrito? Porque así lo exige la cronología de historias del libro, la cronología histórica del libro. Porque sigue el patrón del tabernáculo construido de adentro hacia afuera. Éxodo 25, 40. Buenos días. Buenos días. Oh, enfermitos todos. La B. ¿Y la B de burra? ¿O B de burro? ¿O la D de donkey? La B de burro. Ah, multicolores. Vamos en la página número 8. En la pregunta número 2. En los ejemplos citados, ¿qué secuencia describe el mejor orden antes de llegar a las ofrendas individuales como la olá? A, ofrendas individuales, corrección, fuego divino, consagración. B, corrección de violaciones, consagración, presencia de Dios, ofrendas individuales. C, presencia de Dios y consagración, espacio y sacerdocio, fuego divino, corrección de violaciones, luego ofrendas individuales. D, purificación del leproso, olá, ofrendas de purificación, asham. Parece enredado, pero no está enredado. Fíjense, a mitad del segundo párrafo dice, este enfoque se evidencia en ritos como la consagración sacerdotal, donde la purificación y la consagración preceden o están antes que el servicio continuo de la olá. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuál sería? Y antes había leído. Es que mire, si agarramos la palabra que están acá, así, consagración. La primera, el sacerdocio. Fíjate, y sería la A, ¿no?
en el primer párrafo, la mitad del primer párrafo, donde dice, Levítico refleja esta misma estructura. 2 puntos. Dios establece su presencia. Consagra el espacio y designa el sacerdocio. Inicia el fuego divino. Corrige las violaciones y luego las ofrendas individuales. La fe. Ujú. Corrección de violaciones, ¿no? La C. Es la C. Pero fíjense, ¿en dónde está todo eso? Todo eso está en el capítulo 8, en el 9 y en el 10, donde es consagra el espacio, designa el sacerdocio, inicia el fuego, corrige las violaciones antes de detallar las ofrendas individuales. ¿Y dónde las detalla las ofrendas individuales? Las detalla desde el capítulo 1 al capítulo 7. ¿Ya? ¿Pero por qué? Primero necesito el altar. Ok, necesito un altar consagrado. Luego necesito un sacerdote. Ok, consagro los sacerdotes. Pero además necesito fuego en el altar. Ok, enciendo. Pero cuando llego al Levítico 1, ya tengo el altar, ya tengo el fuego, ya tengo el sacerdote, tengo todo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que nos presentaron el final. ¿Ya? Como que nos mostraron el final de la película. Y nosotros empezamos a ver ese final de la película como si fuera el comienzo. Cuando si leemos con cuidado, nos damos cuenta que necesitamos primero el sacerdote consagrado, el fuego encendido, el altar, por supuesto, antes de encender el fuego, y después vienen las ofrendas. Pero eso lo encontramos al revés. Levítico 8, 9 y 10. Y la descripción de las ofrendas del 7 para atrás. ¿Ya? Está claro, ¿cierto? Porque esto se presta a confusión si no tenemos esto claro. Leer de esta forma no busca reorganizar los capítulos, sino revelar su lógica inherente. Dios parte desde su trono de gracia y se expande hacia afuera. Nosotros interpretamos desde el objetivo de la unión, reconociendo los fundamentos que la posibilitan. ¿Cuáles son esos fundamentos? El pacto, el lugar de encuentro, purificado, sacerdocio, presencia divina. Y solo entonces contextualizamos cada ofrenda como una réplica. Esta visión resuelve inconsistencias en el sistema levítico, como sus restricciones para pecados intencionales o su carácter provisional, y allana el camino para apreciar su plenitud en Cristo, donde la misericordia divina alcanza su máxima expresión. Pregunta 3. ¿Qué pretende la lectura del atrás hacia adelante según el pasaje? A. Reordenar los capítulos de Levítico para facilitar su memorización. No. B. Revelar la lógica inherente. Dios parte del trono de la gracia hacia afuera y se interpreta desde la unión. La B. El número 4. ¿Qué efecto tiene esta visión sobre las inconsistencias del sistema levítico? A. Las ignora porque no son teológicamente relevantes. ¿Alguien que me lea la B? Las intensifica al centrarse solo en el sacerdocio. La C la leo yo, está más o menos. Las resuelve al mostrar su carácter provisional y su plenitud en Cristo, donde la misericordia se expresa al máximo. Y la D las traslada a las ofrendas individuales sin explicar su origen. ¿Cuál sería? ¿Qué efecto tiene esta visión sobre las inconsistencias del sistema levítico? Porque hay inconsistencias, ¿ya? Pero están programadas esas inconsistencias. Están hechas para que el sistema funcione de esa manera. Resuelve mostrar su carácter provisional y su plenitud en Cristo, donde la misericordia se expresa al máximo. ¿Y por qué tiene que ver con la inconsistencia? Porque es de carácter provisional. Es provisorio. Es por mientras que venía lo que tenía que venir.
¿Y cuándo se completa? Con la venida de Cristo, la letra C entonces. Descubriendo el plano del arquitecto. Visualiza Levítico como un mapa divino para el encuentro con Dios. Muchos asumen que inicia con demandas radicales, como entrégalo todo ahora, o invoca a Dios mediante un holocausto. Sin embargo, la perspectiva que proponemos es liberadora. Al abrir Levítico 1, Dios ya ha iniciado la relación. No comienza desde cero. Entras en un sendero que Él ha trazado por iniciativa propia. Y aquí vuelvo a preguntar, ¿cuándo Dios inició la relación? ¿Cuándo Dios inició la relación? Lo voy a completar. Con Israel como pueblo del pacto. Completé la pregunta. ¿Cuándo Dios inicia la relación con Israel como pueblo del pacto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, Marina, que hice? ¿Esa es la respuesta? Ok. En Éxodo 24 está la respuesta de cuando Dios inicia la relación, ¿eh? con Israel como pueblo del pacto. Entonces, por ende, Levítico no arranca con una conquista, con conquistar el favor divino, sino con responder al don que ya has recibido. Estos elementos fundacionales no son meros detalles, conforman la estructura que moldea la progresión de las ofrendas, como exploraremos en la secuencia de adoración. Dado que Dios provee estos dones primero, la respuesta humana surge de forma natural y coherente, abordando desafíos reales y guiando hacia una unión llena de gozo. La palabra gozo va a ser importante, ¿eh? La palabra gozo, acuérdense lo que les he dicho en otra oportunidad. En ausencia de gozo no hay adoración. ¿Ya? En ausencia de gozo del que la recibe y del que la da. Va a ser importante esa palabra. Entonces, número 5. ¿Cuál es la afirmación central sobre Levítico en la perspectiva propuesta? A. Inicia exigiendo entrégalo todo ahora para obtener el favor divino. Eso no. Comienza con un rito para invocar la presencia de Dios que aún no está. Ok, la presencia ya está. C. Parte de que Dios ya ha iniciado la relación y el ser humano responde al don recibido. Esa es la letra C. 6. ¿Qué conjunto describe mejor los elementos fundacionales que Dios provee antes de cualquier contribución humana? A. Ayuno personal, votos nazareos y diezmos voluntarios. B. Pueblo convocado, pacto, lugar de encuentro preparado, sacerdote y presencia divina. D. Calendario festivo, leyes civiles y reglamento de pureza alimentaria. D. Monarquía, templo de Salomón y profecías postexílicas. ¿Cuál ponemos? A ver, pueblo convocado, pacto, lugar de encuentro preparado, sacerdotes y presencia divina. Ok, necesitamos el pueblo, necesitamos el pacto, necesitamos los sacerdotes y la presencia divina. I have only one in English. Do you have problem with this? ¿No? No sé si es la misma página. Página 10. Gramática de la gracia. A ver. Gramática de la gracia, tiene que decir. Y no, el número 1. Está bien.
Ahí está. Está ahí. Estamos en la pregunta 6. Pregunta 6. Ahí está, gramática de la gracia. Gramática de la gracia. Este es importante, ¿eh? A este principio lo denominamos la gramática de la gracia. Y acá es está bonita esta parte. Dios siempre actúa primero. Antes de cualquier directriz, Él ya se ha comprometido con su pueblo. La relación no depende inicialmente de las acciones humanas hacia Él, sino de lo que Él ha realizado por ellos. Esta iniciativa es el verdadero preludio, el cimiento y el espíritu que impregna todo Levítico, confirmado por el fuego divino que enciende el culto, marcando que la acción de Dios precede, está antes que de cualquier réplica humana. Este enfoque no es abstracto. Ilumina el libro de Levítico entero, ayudando a sortear sus desafíos, como la ausencia de provisiones para faltas deliberadas o la temporalidad del sistema, y resaltando como señalan hacia una misericordia más profunda, como la anunciada en Jeremías 31 y cumplido en Cristo. Adoptarlo nos equipa para percibir no solo las sombras levíticas, sino su resolución en una conexión perdurable, liberándonos de una devoción basada en méritos y guiándonos hacia una adoración auténtica basada en la gracia. Entonces, ¿qué expresa el concepto gramática de la gracia en Levítico? A, que el ser humano inicia la relación mediante sacrificios meritorios. ¿Será eso? B, que Dios actúa primero y su iniciativa funda toda respuesta humana. ¿Esa? La B. Ok, es siempre Dios actúa primero. ¿Cómo ayuda este enfoque a interpretar las tensiones del sistema levítico? A, mostrando que no existen tensiones reales en el texto. Existen. B, sustituyendo la ley por prácticas extrabíblicas. C, aclarando su carácter temporal y su dirección hacia la misericordia prometida, Jeremías 31, cumplida en Cristo, liberando de una devoción basada en méritos. C. Entonces, Levítico tiene una condición temporal y tiene trizaduras en el diseño. Pero esas trizaduras están diseñadas. ¿Por qué? Porque como es temporal, apuntaban a lo que era lo eterno y que se iba a concretar en Cristo. Era como una profecía que estaba diciendo, este sistema tiene fallas, porque el corazón humano tiene fallas. Entonces se va a manifestar esa falla. Sigamos con el texto. Además de la relación establecida, ya hay un sitio de encuentro consagrado y purificado para esa interacción segura y jubilosa. Las ofrendas del Levítico 1, por tanto, no buscan abrir la puerta, sino enriquecer la unión mutua que Dios ya ha concedido. Igualmente el sacerdocio ya opera, no como intermediarios mágicos, sino como facilitadores que ordenan el acercamiento y mantienen la pureza del espacio y de los ritos. Esto subraya que el sistema no parte del esfuerzo individual por llegar a Dios, sino de los medios que Él proporciona para un acceso real y protegido. Sobre todo, Dios ya reside ahí. Esto transforma la lectura de Levítico. El Levítico 1 se interpreta en un contexto donde Él ha convocado, preparado y se manifiesta en medio de su pueblo. Así las ofrendas son réplicas estructuradas dentro de una relación que Él ha sostenido desde el origen. Fíjese lo que estaba diciendo. Es lo mismo que dije antes. Dios ya está ahí. No necesito llamarlo.
me está diciendo cómo establecer la relación. No, me está diciendo cómo disfrutar de la relación que ya tengo. ¿Ya? Entonces, Dios está ahí, su presencia está ahí, el altar está ahí, el fuego está encendido. Y me está diciendo, ok, vamos. ¿Ya? Entonces, pregunta 9. ¿Qué cambia decisivamente la interpretación de Levítico 1 según el pasaje? A, la ausencia de un espacio consagrado. B, que Dios ya reside y se manifiesta en medio de su pueblo. ¿Me detengo o sigo? Ahí. La B, ya, ok. ¿Qué afirmación resume mejor el marco en el que se interpreta Levítico 1? Todo depende del esfuerzo individual del adorador para alcanzar a Dios. El sacerdocio opera mágicamente para atraer la presencia divina. Dios ya habita el lugar, Dios ya habita, el lugar está consagrado y el sacerdocio facilita un acceso ordenado y protegido. Ok. Escalera de adoración. Esto es importante porque este va a ser como el tema de todo el libro. Para captar el funcionamiento de las ofrendas, considera una progresión hacia el disfrute de la comunión plena. Fíjate, ¿cuál es el objetivo? Ahí dice, y esa frase es importante, hacia el disfrute. No es solamente tener comunión, sino que es disfrutar la comunión. No solamente una comunión sencilla, es una comunión plena, disfrute de la comunión plena. Importante aclarar que la idea de una escalera es solo referencial. Se usa como una metáfora con fines pedagógicos para ilustrar un recorrido saludable en la presencia de Dios, no como un medio para conquistar su favor. Esta secuencia no es una estructura rígida, sino un modelo para comprender la lógica de la gracia. La progresión sugerida incluye Asham, reparación relacional, Hatá, limpieza del sitio del encuentro, Seba Shelamín, banquete de paz y celebración, y Olá, o holocausto, entrega total en devoción. Como dije, la orden es referencial, ya que a veces se salta del Hatá a la cumbre, es decir, al Olá. Se avanza reconociendo las provisiones divinas previas. Sin embargo, esta progresión respeta la lógica del tabernáculo. Éxodo 25, acuérdense, se construye primero el arca del pacto y el propiciatorio, y luego, hasta el 26, 27, 28 y así hasta el final, se va construyendo hacia afuera. La narrativa del Levítico 8 y 10, la consagración, fuego, corrección y patrones como la purificación del leproso o la ordenación sacerdotal, posicionando a la Olá, es decir, al holocausto, como el clímax dentro de una unión ya habilitada por Dios. En todos estos pasajes, la idea es, cuando hacemos la purificación del leproso, lo último que se presenta es el Alá. Cuando hacemos la purificación con flujo de sangre de la mujer, lo último que se presenta son 2 palomas, una por Hatá y otra por holocausto. Primero se presenta de la purificación del Hatá y después el holocausto. Ese es el orden que se establece. Entonces, cada paso se deriva directamente de esos fundamentos de la gracia. Por ejemplo, el Asham responde al vínculo comunitario que deriva del pacto. Ante daños horizontales como fraude, Levítico 6, la reparación restaura la unidad dada por Dios, evitando distorsiones en el vínculo vertical. Fíjense, interesante. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos problemas con nuestras esposas?
querido hermano, ¿qué ocurre? ¿Qué dice Pedro en relación a la oración? ¿Qué estamos teniendo cuando estoy teniendo problemas con mi señora? Y la trato particularmente bruscamente, como vaso no frágil. Vaso no frágil. Sí. ¿Sabes lo que tengo? Obstáculos en la oración. ¿Por qué? Porque esto apunta a la Sham. Primero tienes que estar bien con el horizontal, ¿ya? Y entonces, aún ese principio de que no tengas obstáculos en la oración, tiene que ver con esto, con la escalerita que estamos analizando, ¿ya? Dios se preocupa de que asumamos que unos al otro somos parte del mismo pacto y del mismo cuerpo, del mismo pueblo. Entonces, la reparación restaura la unidad dada por Dios, evitando distorsiones en el vínculo vertical. Luego, la jatá, que es la purificación, se relaciona directamente al sitio de encuentro, los muebles del tabernáculo, consagrados para el encuentro gozoso con Dios. Se ven amenazados por contaminaciones involuntarias, impurezas rituales, por lo que esta ofrenda lo purifica, garantizando un espacio viable y seguro en respuesta a la cercanía ya ofrecida por Dios. ¿Ya? Acuérdense, ustedes, si me invitan a comer a su casa, vamos a lavar los platos primero. Ok. El jatá es eso, lavar los platos. Cuando los platos ya están limpios, podemos seguir con ponerle comida a los platos. Y eso sería el Sebá Selamín. Sigue el Sebá Selamín como una mesa compartida con relaciones restauradas y el espacio limpio. Se celebra la unión mediada por el pacto y el sacerdocio. No como mera resolución de conflictos, sino como gozo colectivo en su presencia. Finalmente, la olá, el holocausto, corona el proceso, anclada en la presencia confirmada. Fuego del Levítico 9:24. Evoca una gratitud desbordante. No es un pago de entrada, sino una réplica desde dentro, delante de Dios. ¿Ya? Y ahí, si se van a las 2 páginas más adelante, en el libro de español, la página 14, aparece la escalerita, una más. Aparece una escalerita. Ay, me parece más linda esta escalerita. Aparece esta escalera. Las primeras 2 tienen que ver, la primera es con la restitución a Sham, cuando yo tengo una deuda, que me quedé con algo que no era mío y tengo que devolverlo, inclusive con algo que era de Dios y tengo que devolverlo. Y eso es la Sham, ¿ya? Está el jatá, cuando peco por ignorancia, no se refiere a los 10 mandamientos, ¿ya? Sino a los pecados involuntarios que hemos visto, que tienen que ver con contacto con el muerto, flujos genitales anormales, no la regla normal, ¿ya? Sino que la regla que pasa más allá de los 7 días, enfermedades de la piel y 2 o 3 cosas más que aparecen en Levítico 6. Eso se demanda una ofrenda de purificación. Y noten el lenguaje que estoy usando. No es sacrificio de purificación. ¿Por qué? Porque la palabra sacrificio en el orden bíblico, no en el orden occidental de hoy día, en el orden bíblico la palabra sacrificio implica sentarse a comer. ¿Ya? Entonces, en ausencia de ese sentarse a comer, la Biblia, en el orden bíblico, no le llama sacrificio. Al único que le llama sacrificio es al Sebá Selamín. Sebá inclusive es la palabra que se utiliza para sacrificio en hebreo. No hay un Sebá Jatá, no hay un Sebá Asham, no existe eso. No hay un Sebá Olá. ¿Por qué no hay? Porque ninguno de los 3 se sientan a comer.
La diferencia entre los dos de arriba y los dos de abajo es que los dos de arriba, es decir, el Olá y el Sebá, tienen que ver con adoración gozosa. Particularmente el de la comunión, el Sebá, tiene que ver con sentarse a comer con Dios gozosamente y disfrutar de su presencia. Y el de arriba es como: yo me entrego a ti, Señor. Aquí está este señal que me representa, pero yo me entrego a ti. ¿Ya? Básicamente eso. No tiene que ver con el pecado los dos de arriba. Los dos de abajo, sí, pero no tiene que ver con el pecado de romper uno de los 10 mandamientos. Y eso, lamentablemente, cometimos el error de asociar los sacrificios, palabra que significa vamos a comer, con los pecados de los 10 mandamientos. Y pensamos que yo peco y mato al animal, y entonces vuelvo a usar la palabra, ese sacrificio del animal muriendo en mi lugar porque cometí adulterio, limpia mi adulterio. No. Si tú pecas considerando los 10 mandamientos, no eres, esos no son expiables en base al sistema del Levítico antiguo, o sea, la ley de Moisés. Ok, pregunta 11. ¿Qué aclara la metáfora de la escalera de adoración? En la propuesta del autor, que es una estructura rígida que debe seguirse siempre, que es un medio para conquistar el favor divino, que es un recurso pedagógico para entender la lógica de la gracia y el recorrido saludable en la presencia de Dios. La letra C. Según la progresión sugerida, ¿cuál es el orden referencial y su lógica? Fíjense, primero es el holocausto, después viene el Sebá Selamín, el Hatá, el Asam, de mayor a menor costo. ¿No? ¿Sí? Ya, en la B, Asam, Hatá, Sebá Selamín, Olá, reparación relacional, purificación del espacio, banquete de paz y culminación devocional anclada en el fuego de Levíticos 9:24. Ok, esa es la escalerita, ¿ya? Y fíjense, esta visión enriquece la comprensión de Cristo no solo como víctima sacrificial, sino como el adorador ideal cuya existencia es una ofrenda placentera al Padre. Este patrón, purificación antes de adoración, se repite en las Escrituras. Y acá lo pueden revisar. Consagración de los sacerdotes. Y este es lo que ocurre ahí en Levítico 8. Baño, vestidura y unción. Y ahí primero hay Hatá, un novillo, un Olá, el carnero, un carnero uno, y culmina con el carnero de la investidura, carnero 2, milium, aplicación de sangre en la oreja, ofrenda mecida, aplicación de sangre en la oreja, pulgar, dedo, ofrenda mecida, grasa más pierna derecha, más panes y pecho mecido, y comida sagrada, carne hervida del carnero 2, más panes. ¿Ya? Si se dan cuenta, termina con comida. El día de la expiación, nosotros no habíamos prestado atención antes que esto termina así. Tras la purificación central del Hatá, del Levítico 16, concluye con Olá, en el versículo 24 del Levítico 16. O sea, nosotros siempre le prestamos atención a que el día de expiación, el carnero, la sangre y todo lo demás, entra y todo, pero no nos damos cuenta que en el mismo capítulo dice, presenta el holocausto. ¿Por qué? Porque la esencia es llegar al holocausto. Ritos de purificación personal, Levíticos 12 y 15, requiere Hatá para limpieza, seguido de Olá para consagración. Voto de Nazareo, número 6, incluye Hatá y Selamín, junto con Olá al finalizar. Fíjense, hay 5, 1, 2, 3, 4, 5, que describen el mismo orden que he propuesto en la escalera, ¿ya? Y está como, pero si ahí está, ¿cómo no lo habíamos visto?
porque no lo habíamos visto nomás. ¿Ya? Según la visión propuesta, ¿cómo se amplía la comprensión cristológica de Jesús? A, solo como víctima sacrificial que quita el pecado. B, como el adorador ideal cuya vida entera es ofrenda placentera al Padre, además de la dimensión sacrificial. La B. 14. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor el patrón bíblico? Purificación antes de adoración, ejemplificado en los ritos citados. A, Olá siempre primero, seguido por Jatá en todos los casos. B, secuencia variable, pero con Jatá, Asam y Asham abriendo el paso y la Olá coronando. Levítico 8, Levítico 16, Levítico 14, Levítico 12 y 15, número 6. B. ¿No hay 14? ¿O es más corto eso entonces? ¿Sí? El autor, vamos a conversar con él. De atrás hacia adelante. No, pero no están los títulos tampoco. No, no, es este. Acá está. Ya, ahí está el 14. La pregunta 14 después viene de atrás hacia adelante. Esta interpretación respeta el fin último del Levítico, la unión jubilosa con Dios. Partimos de esta meta, disfrute mutuo entre Dios y su pueblo, e indagamos qué debe estar en pie para lograrlo. El pacto, el sitio consagrado y purificado, sacerdocio mediador y presencia divina. Teniendo claro todo lo anterior, las ofrendas encajan naturalmente. Esta perspectiva también se aplica cotidianamente. Jesús lo ilustra. Si al acercarte a ti, a Dios, recuerdas una ofensa contra un hermano, reconcíliate primero y luego presenta la ofrenda. Mateo 5, 23, 24. Es reparación simplificada. Corrige lo dañado. Así el encuentro divino integra y sana las relaciones humanas, fomentando una fe integrada. En síntesis, los puntos esenciales son: Dios inicia. Al abrir Levítico 1, ya hay un pueblo, pacto, sitio de encuentro consagrado y purificado, sacerdocio y presencia divina. Las ofrendas son réplicas dentro de esa relación ya dada. ¿A qué me refiero con réplica? Son respuestas a... ¿ya? Dios ya estableció esto. Entonces mi respuesta son estas ofrendas, a lo que ya Dios ha hecho. La secuencia, Asham, Jatá, Sebah, Olá, preserva la comunión, repara, limpia, celebra y entrega adoración con alegría. Esta lectura enfoca la meta en la unión gozosa y en los fundamentos divinos para infundir paz. En última instancia, Cristo sella este sendero eternamente. Nuestra devoción responde a su obra, no busca comprar su amor. Comprender Levítico así transforma no solo un texto antiguo, sino tu vivencia con Dios hoy, mediante Cristo. Comenzamos nuestra jornada ofreciendo todo, Olá, para ser aceptados. No. Reconocemos el actuar de Cristo en la reparación total del daño causado por el pecado. Hayan cumplido. Dependemos de su limpieza continua desde el cielo. Jatá realizado. Disfrutamos de la unión con Él y con otros en su mesa. Sebah Selamín. Y entonces, con corazones rebosantes de gracia, ¿qué hacemos ahí? Y esa sería nuestra Olá.
Todo por el nuevo pacto inaugurado en su sangre, basado en su iniciativa, redescubriendo que Levítico, el pulso de esa misericordia, camina así, celebrando no para ganar aceptación, sino porque ya eres amado y vives esa realidad diaria. No es una interpretación arbitraria, sino una hermenéutica desde la meta que honra el diseño adentro hacia afuera, Éxodo 25, y ordena la adoración como réplica. Hasham, Hatá, Sebá, Olá. Entonces, pregunta 15, ¿qué caracteriza la hermenéutica de atrás hacia adelante propuesta? Inicia con Olá, para ganar aceptación y luego buscar reparar relaciones. Parece que así nosotros pensamos, ¿eh? B, parte de la meta de la unión jubilosa con Dios y confirman los fundamentos: pacto, sitio consagrado, purificado, sacerdocio, presencia, antes de ubicar las ofrendas. Esa es la letra B. Según el resumen, ¿cuál es la secuencia correcta y su sentido teológico aplicado en Cristo? Olá, Sebá, Hatá, Hasham, entrega total para ser aceptados. No. B, Hatá, Hasham, Sebá, Olá. Limpieza, reparación, banquete y devoción. Se parece, pero no. Letra C, Hasham, Hatá, Sebá, Olá. Reparación cumplida en Cristo, limpieza continua, comunión gozosa y entrega voluntaria como respuesta. La C. Así llegamos al final en nuestra escalerita. Y podemos decir, ok, ya entiendo por qué Levítico 1 empieza con el holocausto, porque empezó con el último peldaño. Y nos dijo, aquí quiero llegar. ¿Ya? Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros creemos que el Levítico 1 es como golpearle la puerta a Dios para que Dios nos abra. No. Es todo esto. ¿Ya? Eso. A todo esto, fíjense, en inglés, permiso, le cambié el título, igual sistema levítico, pero se llama Un manual de discipulado para la iglesia cristiana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me di cuenta que Levítico era el manual de discipulado de la iglesia cristiana del primer siglo. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? El primer siglo era una iglesia eminentemente hebrea y los que se iban incorporando empezaron a enseñarle lo que se hacía en el mundo hebreo. ¿Ya? En el primer siglo, mundo hebreo. Ya lamentablemente en el segundo al tercer siglo, la iglesia dijo, ¿sabes qué? Tenemos griegos, filósofos griegos. Podemos hablar con los griegos para que nos enseñen desde su perspectiva, porque Dios nos habla también a través de otros. Ya. Y empezaron a estudiar a los griegos. Y entonces dejaron a los hebreos y empezaron a leer la Biblia desde el mundo griego. Cambiaron la perspectiva. Y después, los que era el mundo griego, era el Imperio Romano, la gente ya no hablaba griego, hablaba latín. ¿Ya? Y entonces tenemos la Biblia en latín, en el año 300 después de Cristo, y cuando aparece la Biblia en latín, el autor de la traducción le llama sacrificio a estas 4 cosas: al Hasham, al Hatá, al Sebá Selamín y al holocausto. A todos le llama sacrificio. En el siglo III después de Cristo. ¿Por qué? Porque no cuidó la distinción y decir, no, al único que le puede llamar sacrificio es a al que se come. Los otros 3 se tienen que llamar ofrenda. ¿Ya? Entonces, tú tienes en el texto de la Vulgata latina que encuentras cuando dice Hatá, dice sacrificium ad peccatum, sacrificio por el pecado. ¿Ya? Y uno dice, ¿y por qué hizo esto? Porque no entendió esta distinción. Y entonces, imagínense esta cosa. Y del siglo III, cuando pasamos al año 1500, cuando se empieza a traducir la Biblia, se utilizaron los textos y la perspectiva latina
de las cosas. Y entonces, por eso en nuestra Biblia encontramos que cuando aparece ofrenda por el pecado, traducida como sacrificio por el pecado. Y tenemos una tremenda confusión porque cuando el texto original habla de sacrificios por los pecados, se refiere al establecimiento del pacto. Acuérdense, el establecimiento del pacto, ¿dónde se encuentra? En las 3 llaves. ¿Ya? El pacto. ¿Ya? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Confundimos el sacrificio de pacto, que es el sacrificio por los pecados, para perdón de pecados, sacrificio por los pecados, con la ofrenda por el pecado. ¿Por qué esta ofrenda por el pecado es singular y no es plural? Porque, acuérdate, si yo tengo lepra y me sano, ¿ya? Y tengo que ir a presentar una ofrenda por el pecado. O sea, mi enfermedad produjo una contaminación en el altar y que yo tengo que presentar por el pecado. Es específica por la enfermedad que causó, por eso se usa el singular. ¿Ya? Los palominos que presentaste es por el pecado, pero singular, tiene que ver con la dolencia que estaba padeciendo y que se solucionó. Y como ya estoy sano, puedo presentar la ofrenda por el singular pecado. No los. ¿Ya? Y entonces, pero cuando habla de los pecados, no se habla de ofrenda por los pecados, sino del sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque ahora nos trasladamos al sacrificio de pacto que hacía posible el perdón de los pecados que en el Antiguo Testamento no eran remisibles. Pero cuando tenemos esa confusión de los fundamentos, que hablamos de las 3 llaves, versus la escalerita, y enredamos todo, entonces se nos produce un enredo completo en nuestra cabeza respecto a la Biblia. ¿Ya? Y este es un enredo de más de 1000 años. ¿Ya? La gente no les va a entender cuando ustedes le expliquen esto. ¿Por qué? Porque van a decir, pero si es sacrificio, todo es sacrificio. ¿Ya? Eso. Así que tienen responsabilidad de enseñar, hermanos. Marina, oremos, por favor. Pido que tú nos sigas instruyendo, sigas abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para entender tu palabra, Señor. También enséñanos a poder, Señor, enseñar a los demás, Señor, con tu amor, con tu nuevo, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos a nuestra hermana César, cuídala ahí en el hospital donde ella está internada. Ayúdala, Señor, a que ella recobre, Señor, toda su salud, Señor. Y también te pido por los doctores, las enfermeras, Señor, ten cuidado de ella, Señor. Te pido de tu gracia, de tu favor en su vida, en su cuerpo. Y todo lo pedimos, te damos gracias en el nombre de